Diseño de bloques. Entonces, ¿qué es lo que hablamos nosotros cuando estamos en diseño de bloques? Los vamos a usar en análisis de varianza, dígase en ANOVA. En el caso que estamos desarrollando aquí en el curso, es el ANOVA monofactorial. Entonces, ¿para qué sirve el diseño de bloques? Vamos a tener un factor que es nuestro factor bajo estudio. De los ejemplos que veníamos desarrollando en las semanas anteriores, típicamente nuestro factor bajo estudio era algoritmo. Habíamos inventado un algoritmo de inteligencia artificial y queríamos evaluar el desempeño. Sin embargo, pueden haber otros factores que impactan nuestro resultado que no es lo que tenemos bajo estudio. De aquí me recuerdo que fue con José Pablo que desarrollamos un ejemplo, estimado José Pablo, teníamos las dos computadoras a la par, echamos a andar el mismo algoritmo con el mismo sistema operativo recién reiniciadas y obteníamos resultados diferentes. ¿Cuál era una conclusión que se podía derivar de por qué podría ser? Hemos dicho que podía ser por el hardware, vamos, por la placa de silicio donde habían salido los procesadores, por ejemplo. Correcto, muchas gracias, José Pablo. ¿Y qué es el punto? Nosotros cuando hacemos el experimento para evaluar el algoritmo, el hardware no es lo que estamos bajo estudio. Nosotros no hicimos todo el algoritmo para llegar a concluir que dos computadoras del mismo modelo, con el mismo procesador, del mismo fabricante, con las mismas condiciones de software se desempeñan distinto. Nosotros no hicimos todo el experimento para concluir eso. Nosotros hicimos todo el experimento para ver el desempeño de nuestro algoritmo. El hardware, como lo acaba de mencionar José Pablo, es el factor de bloque. Es un factor que nos puede impactar nuestra variable de respuesta. Y si nosotros tenemos presente que ese factor existe y que efectivamente nos puede impactar nuestra variable de respuesta, lo mejor es incorporarlo al análisis de varianza como un factor de bloque y contemplar su efecto en los resultados. De hecho, aquí vamos a desarrollar un ejemplo bastante interesante al respecto. Es incorporar el efecto de este factor de bloque en los resultados. Entonces, le hago la consulta a Andrés Felipe. ¿Estás por ahí? Sí, pero Andrés Felipe, ¿cuáles experimentos consideras más sólidos? Solo por este planteo que hemos hecho. ¿Los que corrieron solo en una compu o que corrieron en dos compus iguales? los que corrieron en dos compus iguales, diría yo. Sí, sí, sí. Solo eso, porque el resultado que obtengas corriendo en las dos compus iguales va a contemplar, va a ecualizar el ruido o el error que este factor de bloque, digas el hardware, impacta a la variable de respuesta. Ahora viene una parte práctica. ¿Por qué no todas las veces se hacen evaluaciones de esta clase? Di, yo no sé cómo andás vos, José Pablo, para comprar dos compus iguales para correr los experimentos de la tesis. No, pues no al bolsillo. Bueno, dinero puede llegar a ser una limitación. Lo que sí, lo que es científicamente honesto es decir, si conozco el factor de bloque, tengo que ponerlo en la redacción del paper, hay un factor de bloque, ¿se consideró o no se consideró? Si no se consideró, eso queda en trabajo futuro. Ese experimento debe hacerse con el factor de bloque y se hará cuando haya plata. Y si se consideró, pues incorporarlo en el experimento. Entonces, acá también lo menciono, dice, dependiendo del experimento, se utiliza para factores que no pueden ser controlados. ¿Tiene eso sentido, estimado Froilán? Eh, ¿Cuál era la pregunta? Uy, Froilán, se te oye bajísimo.
¿Me escuchas? Ahora sí. ¿Cuál era la pregunta, profe? Muy bien, dice, dependiendo del experimento se utiliza para factores que no pueden ser controlados. Veníamos desarrollando un ejemplo que es el hardware. Dos computadoras iguales nos dan resultados diferentes. ¿Tiene sentido que el hardware sea un factor que no pueda ser controlado por nosotros, los que realizamos el experimento? Sí, sí puede ser un factor que se nos salga de las manos. Bueno, ¿por qué? Decime algo que se te venga a la cabeza. Lo único que se me puede venir a la mente ahorita puede ser que el hardware no esté lo suficientemente caliente o iniciado para que haga los ciclos de CPU de una manera eficiente, por así decirlo. Algo mucho más sin gracia, Froilán. Digamos de que se ensambló a mano el hardware y la persona que le puso la pasta térmica al CPU le echó más a una y menos a otra. Y ya eso, ya. Sí, eso también. Así de sin gracia algo nos puede llegar a impactar los resultados. Entonces, lo importante es considerarlos en nuestro experimento, pero nosotros no estamos enfocados en estos factores de bloque como tal. Nosotros no queremos llegar al final de la investigación a llegar a concluir los procesadores de empresa X vienen distintos, aunque sean del mismo modelo. Eso no es el enfoque de nuestro estudio. ¿No? Nuestro enfoque es el algoritmo que desarrollamos y llegamos a resultados más sólidos considerando el factor de bloques. Profe, una pregunta. Ajá. Con estos factores que uno no puede controlar, ¿qué tanto los limita uno, digamos? Porque uno podría ir como muy granular o ponerlos de manera muy general. No sé, como el ejemplo este que mencionaba usted, que el aislante se aplicó diferente en las dos compus. Pero otro escenario puede ser que el experimento que se corrió, A, era en un lugar donde había aire acondicionado y en B no había aire acondicionado. Entonces, pues, o sea, podemos empezar a sacar un montón de factores que no controlamos. ¿Cómo los limita uno? Acabas de dar un muy buen ejemplo de cómo limitarlos, que es tenerlos presentes. Ese análisis que acabas de hacer es importantísimo y eso lleva a un nivel más arriba de lo que hemos mencionado a través del curso, es entender lo que estamos haciendo. Nosotros, entendiendo bien qué es lo que estamos haciendo, podemos llegar a identificar estos factores de bloques. De acá, José Pablo, hay algo importante. Se supone que usted antes de plantear su experimento, usted hizo la investigación previa para poder tener un muy buen criterio de identificar cuáles factores se podrían impactar y reducirlos. Ya luego que usted lo redució y lo llevó a un escenario más controlado, vas a encontrar implicaciones prácticas. Decir, se sabe que, por ejemplo, el ejemplo clásico que viene en factores de bloque es en terrenos agrícolas, donde un terreno donde hacen un sembradío está a la par de unos árboles que le tapan la luz del sol y otro está directamente expuesto al sol, entonces el que tiene más exposición al sol crece más porque no le hacen sombra. Esto existe y es importante que usted lo tenga presente a la hora de diseñar su experimento para ver si puede incorporar el factor de bloque. Puede existir razones prácticas que es falta de dinero que no se incorpora. Lo importante es documentarlo. ¿Me explico, José Pablo? Sí, listo. Gracias. Perfecto. Y a esto viene, nosotros tampoco, el objetivo de nuestra investigación es andar identificando los factores que están detrás de estos bloques. Nosotros tenemos otro objetivo. Profesor, perdone que lo interrumpa. Una pregunta.